¿Puede una sola noche alterar el futuro energético de todo un continente? Imaginen despertar y descubrir que, en cuestión de segundos, la mitad de las reservas de gas de toda Europa y Ucrania han desaparecido sin dejar rastro. Esto no es ciencia ficción. Una sola ofensiva con el misil hipersónico Oreshnik de Rusia, dirigida contra el mayor almacenamiento subterráneo de gas de Europa en territorio ucraniano, lo hizo realidad. El impacto fue devastador. El 50% de las reservas estratégicas de gas, almacenadas tanto para el consumo de Ucrania como de sus socios europeos, se esfumó en un instante. Cientos de miles de hogares y empresas, desde Berlín hasta Praga, sintieron el temblor de esta explosión invisible, cuya onda expansiva sacudió gobiernos y bolsas de valores. En Kiev, el pánico se apoderó del presidente Volodymyr Zelensky, quien pasó la noche llamando frenéticamente a las capitales europeas buscando respuestas. Pero nadie tenía un plan. La magnitud del golpe dejó a Europa sin defensas y sin palabras, mientras la incertidumbre sobre el suministro de energía crecía por minutos. Si no comprendemos la dimensión real de este evento, corremos el riesgo de subestimar el peligro de apagones masivos, el aumento descontrolado de los precios y la verdadera fragilidad que esconde la aparente seguridad energética europea. Lo que ocurrió en una sola noche ha puesto en jaque la estabilidad, la economía y hasta la confianza entre aliados. Para entender cómo se llegó a este punto crítico y por qué este ataque logró vulnerar incluso las defensas más avanzadas, exploremos el contexto y los detalles detrás de la operación rusa. Antes del ataque, todo parecía bajo control. ¿Por qué era tan fundamental este almacén de gas? Para entender la magnitud del golpe, hay que mirar primero el mapa energético de Europa. En el corazón de Ucrania occidental se encontraba el almacén de gas subterráneo Vilche-Volitsko-Ujerskie, con una capacidad impresionante de 17,5 mil millones de metros cúbicos. Este solo sitio reunía más de la mitad de toda la capacidad de almacenamiento de Ucrania, y era el mayor de su tipo en Europa. No era un activo solo para Kiev. Grandes empresas de Francia, Alemania, Chequia, Eslovaquia y Polonia almacenaban allí sus reservas estratégicas, confiando en su seguridad y en la estabilidad de la región. El gas guardado aquí era un salvavidas durante los meses fríos, y también una pieza maestra en la estrategia económica y política del continente. Pero no se trataba de una infraestructura vulnerable. El almacén estaba rodeado de sistemas avanzados de defensa aérea occidentales, incluidos los Patriot estadounidenses y modernos sistemas europeos, todos desplegados para proteger este punto crítico. La cercanía a la frontera polaca, en una zona considerada refugio seguro, aumentaba la sensación de invulnerabilidad para todos los aliados. Ignorar la importancia de este almacén es pasar por alto cómo la energía sostiene toda la economía y la estrategia de Europa. Su caída no solo pone en riesgo el suministro de gas, sino también miles de millones de dólares, la confianza entre gobiernos y la supervivencia de economías enteras. Pero la calma terminó de golpe. Así llegó el misil Oreshnik y todo cambió. Lo que parecía imposible se volvió una amenaza real en cuestión de minutos. Cuando la tecnología se impone, ni las defensas más avanzadas de Occidente pudieron detener a Oreshnik. Aquella noche, el misil ruso cruzó los cielos ucranianos a una velocidad de 13.000 kilómetros por hora, una cifra que deja obsoletos todos los sistemas de defensa aérea conocidos. El impacto fue tan rápido y preciso que las alarmas apenas tuvieron tiempo de sonar antes de que la tragedia envolviera el mayor depósito subterráneo de gas de Europa. En cuestión de segundos, el almacenamiento estratégico quedó consumido por un incendio masivo, visible a decenas de kilómetros. Las imágenes mostraban columnas de humo y llamaradas que iluminaban la noche, mientras el 50% de las reservas de gas ucranianas y europeas se perdían sin posibilidad de recuperación inmediata. Todo el gas acumulado por años de inversiones desapareció en un instante, dejando un vacío imposible de rellenar en pleno invierno europeo. El valor de lo destruido es casi incomprensible. 5.000 millones de dólares evaporados en segundos. Pero los expertos advierten que el daño real podría escalar hasta los 10
o incluso 15.000 millones, una suma que representa no solo energía, sino también la confianza y la estabilidad de mercados enteros. La infraestructura que tomó décadas construir y proteger terminó reducida a escombros humeantes, mientras los ingenieros y técnicos huían en busca de refugio. La respuesta militar tampoco evitó la tragedia. El complejo estaba protegido por los mejores sistemas de defensa proporcionados por Estados Unidos y Europa. Pero ni los misiles Patriot ni las baterías antiaéreas de última generación pudieron hacer frente a la velocidad y sofisticación de Oreshnik. Aquello que debía ser un bastión inexpugnable se transformó en el epicentro de una catástrofe que ningún manual de defensa occidental contemplaba. Las víctimas no se limitaron al plano material. Según fuentes extraoficiales, altos mandos militares extranjeros que inspeccionaban el sitio resultaron heridos e incluso algunos perdieron la vida. Esto añade una dimensión aún más tensa al conflicto, pues demuestra que la vulnerabilidad es compartida y que ninguna presencia internacional es garantía de seguridad real. El ataque no fue aleatorio ni fruto del azar. Se realizó como represalia directa por la captura de un petrolero ruso y el reciente ataque a la residencia de Vladimir Putin. Moscú había advertido que respondería y cumplió su amenaza de la forma más contundente posible, enviando un mensaje que resuena no solo en Kiev, sino en todas las capitales europeas. La magnitud de la destrucción revela algo mucho más preocupante. La infraestructura energética europea es mucho más frágil de lo que se presumía. Hoy, la vulnerabilidad está expuesta, y la puerta queda abierta a futuros ataques, apagones y un caos económico que podría azotar a millones durante el invierno. Si bastó una sola noche para perder la mitad del gas almacenado, ¿qué podría pasar si estos ataques se repiten? Las consecuencias son inmediatas. No solo se trata de una pérdida de gas, sino de confianza, de seguridad y de la sensación de control sobre el propio destino energético. Europa y Kiev guardan silencio, paralizados ante la magnitud del golpe, mientras la crisis apenas comienza a desplegar sus primeras sombras. Con el impacto aún caliente y la alarma recorriendo el continente, las preguntas se multiplican. ¿Podrá Europa recuperarse? ¿O este ataque será solo el primero de muchos en la nueva era de la guerra energética? ¿Qué pasará cuando llegue el verdadero frío y el gas desaparezca? Europa acaba de perder su colchón de seguridad energética justo antes de los meses más duros del invierno. El mayor almacenamiento subterráneo de gas, que representaba la mitad de las reservas estratégicas, ha quedado reducido a cenizas en una sola noche. Sin esa reserva, la protección frente a olas de frío y cortes de suministro desaparece, dejando a millones de familias y empresas a merced del clima y la volatilidad del mercado internacional. Francia y Alemania, los pilares económicos de la Unión Europea, son los primeros en sentir el golpe. Al depender de esa reserva ucraniana, ahora se ven obligados a buscar gas en mercados globales a precios inflados, compitiendo con Asia y otros gigantes energéticos. Cada metro cúbico extraído de emergencia costará mucho más, elevando las facturas y alimentando el descontento social justo cuando la inflación ya era una amenaza grave. Sin embargo, la situación es aún más crítica para países medianos y pequeños como Chequia, Eslovaquia y Polonia. Estas naciones tienen menos capacidad financiera y de negociación. Simplemente no pueden permitirse pagar precios desorbitados ni reemplazar rápidamente sus reservas. El riesgo de apagones, cierres industriales y crisis sociales crece cada día que pasa sin una solución clara. La reputación de Ucrania como socio fiable también se ha desplomado. Para los líderes europeos, confiar en los depósitos y la infraestructura energética de Kiev ahora parece una apuesta ciega. La confianza, que tarda años en construirse, se pierde en segundos. Los contratos futuros, las inversiones y la cooperación energética a largo plazo quedan en entredicho, fragmentando la unidad europea precisamente cuando más se necesita. En el otro lado del Atlántico, Estados Unidos se enfrenta a un verdadero dilema estratégico. Washington debe decidir si sigue invirtiendo miles de millones de dólares para sostener a Kiev y evitar un colapso total,
mientras voces como Donald Trump y otros líderes republicanos critican duramente el gasto y la falta de resultados concretos. El debate político interno se intensifica y la presión sobre la Casa Blanca aumenta, poniendo en riesgo la continuidad del apoyo estadounidense en un momento crítico. El ataque con el misil hipersónico Oreshnik no solo ha destruido un depósito de gas, ha alterado profundamente el equilibrio del mercado energético europeo. Ahora, cualquier crisis adicional, ya sea un accidente, una huelga de trabajadores o un simple error de cálculo, puede disparar los precios a niveles nunca vistos y agravar aún más la escasez. La incertidumbre se instala en los despachos de Bruselas, París y Berlín, con gobiernos buscando respuestas inmediatas y estrategias de emergencia ante el nuevo y brutal tablero energético. En juego está mucho más que el suministro de gas. Peligra la supervivencia económica de países enteros y la estabilidad política de toda Europa. Las decisiones que se tomen ahora pueden determinar no solo cómo se supera este invierno, sino también si la Unión Europea logrará resistir futuras crisis o se fragmentará bajo la presión. ¿Cómo pueden responder Europa y sus aliados ante esta nueva realidad? ¿Hay alguna lección urgente que aprender antes de que el próximo invierno sea aún más duro y la situación se torne irreversible? Ahora, analicemos las respuestas que preparan Europa y Estados Unidos. ¿Es posible reconstruir la seguridad energética y restaurar la confianza, o estamos ante el inicio de una crisis más profunda? La noche en que Europa descubrió su vulnerabilidad. ¿Qué se puede hacer ahora? Cuando un solo misil destruye la mitad de las reservas de gas de todo un continente, queda claro que la seguridad energética no puede depender jamás de un solo país, ni de una sola infraestructura. Apostar todo a un recurso, a una ruta o a una alianza, es jugar con fuego en un tablero cada vez más impredecible. Durante años, la Unión Europea construyó su escudo energético sobre la premisa de la estabilidad, confiando en contratos, depósitos y acuerdos. Pero esa noche, los límites de la defensa tradicional quedaron expuestos. Invertir únicamente en sistemas militares no garantiza ninguna protección frente a armas hipersónicas que vuelan a velocidades imposibles de interceptar. Las viejas reglas ya no aplican y las amenazas tecnológicas han superado la capacidad de respuesta de muchos gobiernos. La diversificación real, no solo en el origen del gas, sino en las rutas, tecnologías y alianzas, se vuelve una cuestión de supervivencia. No basta con buscar nuevos proveedores. Hace falta crear redundancias, capacidades de almacenamiento distribuidas y mejores redes de cooperación. Europa debe repensar toda su arquitectura energética antes de que otro ataque deje aún más regiones a oscuras y hogares sin calefacción. Sin embargo, la crisis no se agravó solamente por la destrucción física. La falta de transparencia, la reacción tardía y el silencio de los líderes políticos profundizaron la desconfianza y dañaron seriamente la reputación tanto de gobiernos como de instituciones. Cuando los ciudadanos y las empresas buscan respuestas y reciben evasivas, la sensación de abandono crece, minando la cohesión social en los peores momentos. Hoy, cada familia y cada empresa debe prepararse para posibles fluctuaciones de precios y suministro. Las compañías necesitan robustecer sus planes de contingencia y los hogares, informarse sobre alternativas para el invierno. Nadie puede garantizar que no habrá más interrupciones o subidas abruptas en las próximas semanas o meses. Aprender estas lecciones demasiado tarde puede costar no solo miles de millones de euros, sino también poner en jaque la vida cotidiana de millones de personas en toda Europa. El precio de la improvisación y la confianza ciega en lo que parecía seguro se paga caro, en crisis, en desempleo y en la pérdida de control sobre el propio futuro. Mirando hacia adelante, ¿qué opciones tiene Europa para reconstruir su seguridad y evitar otra noche como esta? El momento de tomar decisiones cruciales ha llegado. La batalla por la energía apenas comienza. ¿Estamos listos para el próximo golpe? Lo ocurrido no es solo una noticia impactante, es una advertencia clara. El ataque al mayor almacenamiento de gas subterráneo de Europa dejó a Kiev y a toda la Unión Europea sin la mitad de sus reservas estratégicas, en apenas una noche.
Ignorar esta advertencia pondría en riesgo no solo la economía, sino también la seguridad y bienestar de todo el continente. El equilibrio de poder, la confianza entre aliados y la capacidad de responder a nuevas crisis penden de un hilo más frágil de lo que muchos imaginaban. Este evento ha expuesto la vulnerabilidad extrema de la infraestructura energética europea ante la nueva era de guerra tecnológica. Ya no se trata solo de proteger fronteras o ciudades, sino de salvaguardar los sistemas que mantienen encendida la vida cotidiana de millones de personas. Perder reservas de gas no es un simple revés logístico. Significa exponer a familias, hospitales y empresas a la incertidumbre y al frío. Significa que decisiones tomadas a miles de kilómetros pueden determinar la suerte de regiones enteras durante el invierno. Miles de millones de dólares se evaporaron en segundos y, con ellos, la sensación de seguridad que Europa creía tener. Esta vez fue Ucrania. Mañana podría ser cualquier otro país, cualquier otra infraestructura crítica. La pregunta que queda es: ¿están nuestros gobiernos, nuestras empresas y nuestras comunidades realmente preparados para un escenario donde la energía se convierta en el campo de batalla principal? Este no es el final, sino el llamado a repensar todo, desde la política energética hasta los planes de emergencia. Depende de todos nosotros exigir responsabilidad y visión a quienes toman decisiones.